Muy buenos días, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Yo creo firmemente en la dirección del Espíritu Santo, en los que dirigen y en los que predican, porque don Manuel, sin habérselo propuesto y yo haberle comunicado, ha hablado acerca de lo que yo voy a tratar en esta mañana. La Biblia es muy extensa, ¿no? Para que coincidamos, para que sea una casualidad de que él hable acerca de Moisés, del servicio en el monte Sinaí y de la majestad de Dios reflejada allí, ¿verdad? Es una coincidencia que no es una coincidencia, son cosas de Dios. Y entonces, precisamente de esto vamos a hablar en esta mañana. Vamos a ver el proceso que vivió el pueblo de Israel a partir del momento en que el Señor se le aparece a Moisés en el monte Sinaí, en el monte de Horeb, y ese proceso que vivió el pueblo de Israel de ahí en adelante, ¿no? Hasta llegar, lo llevaremos hasta llegar hasta el monte Sinaí, ¿no? Y la demanda de Dios de que su pueblo sea un pueblo santo, porque Dios se presenta como un Dios santo y pide, por tanto, que su pueblo sea santo. Entonces vamos al capítulo 3 de Éxodo y vamos a leer allí del versículo 1 al versículo 12. Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hasta aquí su lectura por el momento, la lectura de la palabra de Dios. Y vemos entonces que Moisés se encontraba en el monte de Dios, en el monte de Horeb, apacentando las ovejas de su suegro Reuel o Jetro, como podemos encontrar sus nombres ambos en el libro de Éxodo.
Y estando en el monte de Dios, él ve una zarza, un arbusto, que está encendido en llamas, pero que no se queme. Esto le llama la atención y por tanto se dirige a ver este acontecimiento. Y desde allí Dios le habla. Y Dios entonces primero le señala que el lugar es santo y que no debía acercarse aún más. Y que debía también entonces quitarse su calzado. Y le dice el propósito de él para con Moisés, pero también para con el pueblo, su pueblo Israel, que clamaba por libertad, porque fuera quitado su yugo. Y Dios dice, Dios lo envía entonces a Moisés y le dice en el versículo 12, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Es decir, Moisés debía ir a Egipto y antes de llegar a la tierra prometida, debían de volver al mismo lugar a adorar a Dios, al mismo monte de Horeb o al mismo monte de Sinaí. Y nosotros conocemos, muchos de nosotros conocemos la historia, ¿no? Cómo Moisés llega a Egipto, enviado por Dios, y vemos cómo Dios, con brazo fuerte, con grandes señales y prodigios, liberta al pueblo de Israel. No sin antes Faraón, por decirlo así, pelear contra Dios. No Dios contra Faraón, pero sí Faraón contra Dios. Si es que en alguna forma un hombre puede pelear, puede contender con Dios. Y en la persona de Faraón podríamos decir la expresión que usó el Señor Jesucristo con Pablo: dura cosa es dar coces contra el aguijón, porque cada vez que él contendía con Dios, cada vez que negaba dejar salir el pueblo de Israel y libertarlo para que vayan a servir a su Dios, él sufría pérdida. Él y su pueblo sufrían pérdida de bienes materiales, pérdida de ganado, pérdida de salud. Perdió su primogénito ya en última instancia, que era el que se sentaba en su trono, ¿no? Perdió su hijo, y perdió aún su propia vida el faraón en ese proceso. Nosotros conocemos la historia, cómo Dios hizo estos grandes prodigios y estas grandes hazañas. Y luego que pudo por fin salir el pueblo de Israel de la servidumbre, de la esclavitud, entonces vivió un proceso hasta llegar al monte Sinaí, donde Dios le probó con aguas amargas, con sed, y donde ellos también murmuraban y se quejaban. Pero Dios cumplió su palabra, y como dice el versículo 12, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y esto ocurre ya en la parte del capítulo 19. Vamos a leer entonces también parte del capítulo 19 de Éxodo. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Es decir, le tomó 3 meses. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y cuando leemos la palabra desierto, pensamos que es un lugar como conocemos los desiertos, ¿no? Con arena, pero no era así. Era una tierra que tenía pasto, pero que no era habitada, por eso era un desierto, en ese sentido. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios
Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y dice, versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vemos el ejercicio del sacerdocio de Moisés, que es la persona que media entre el pueblo y Dios. Vemos cómo a lo largo de la lectura Dios habla con Moisés, Moisés le comunica al pueblo lo que Dios quiere que le comuniquen, y entonces el pueblo habla con Moisés y Moisés le comunica a Dios lo que el pueblo contestó. Y vemos ese ejercicio. Pero en el versículo 6 dice, versículos 5 y 6 dice que Dios trajo su pueblo a él. Y lo trajo, dice el versículo 6, con el propósito, dice: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Porque Dios quiere que su pueblo sea un pueblo santo, que sea un pueblo, un reino de sacerdotes. No solo Israel, también nosotros, su iglesia. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y entonces vemos cómo Moisés, obedeciendo la voz de Dios, santifica al pueblo. El primer día, pero también el segundo día, preparándolos para el encuentro con Dios al tercer día. Y nosotros debemos tomar también este ejemplo. Nosotros también debemos ser santos. Y si queremos tener un acercamiento a Dios, debemos santificarnos. Cuando se habla de santificarse, se habla de apartarse, se habla de quitarse de encima, como le dijo Dios a Moisés: quítate el calzado, de quitarse de encima todas aquellas cosas que sabemos no le agradan a Dios, que son inmundas, ya sea
en la parte moral como en la parte espiritual. Dejar cualquier cosa, y aquí se hace un señalamiento especial: no toquéis mujer. En ninguna otra parte de la palabra de Dios se habla de esto como algo que no es correcto. Sin embargo, Dios hace este señalamiento en este caso en particular. Lo debemos de ver como un caso particular, no lo podemos ver como una norma. Pero santificarse es esto: apartarse para Dios, despojarse de todo pecado que nos asedia, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Si alguien lo consigue primero que yo, puede leerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice... No. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojarnos, quitarnos de encima. También vimos que ellos tenían que lavar sus vestidos, porque se iban a presentar delante de Dios. Y nosotros tenemos que lavar nuestros vestidos, pero no esta ropa, no tanto esta ropa física, sino las impurezas del alma. Recuerdo en una ocasión que Jacob iba delante de la presencia de Dios, y como iba al encuentro de Dios, quitó de todo el pueblo que andaba con él los ídolos que poseían y los zarcillos y demás, y los escondió debajo de un árbol, y luego se presentó delante de Dios. La idea que no es que escondamos nuestros pecados, es que nos despojemos de ellos, que lo dejemos por completo. Pero también hay un señalamiento importante, y es que aún habiendo Moisés santificado el pueblo, ellos tenían un límite al cual podían acercarse. Versículo 2: y señalás términos al pueblo en derredor, alrededor del monte, ¿no? Diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Será apedreado o aseteado, porque evidentemente si alguien tocó el monte, nadie podía ir a él a matarlo físicamente. Tenía que ser de lejos que lo iban a matar, porque ya era inmundo, o apedreado o aseteado, digamos con flechas. Versículo 14: y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el monte se estremecía en gran manera, se meneaba a manera de temblor. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Y entonces era momento, porque al sonido de la bocina era que el pueblo se iba a acercar. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí,
sobre la cumbre del monte, llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y vemos que el pueblo no podía subir, tenía límites, pero Moisés sí podía pasar esos límites y acercarse a Dios. Y estando en el monte Sinaí, entonces vemos cómo Dios le da la parte de lo que conocemos como los 10 mandamientos o el decálogo a Moisés para referírselo al pueblo. Moisés tenía acceso, un acceso que no tenía el pueblo de Israel en general, a acercarse a Dios. Y de seguro está vinculado al nivel de santidad de Moisés. Porque hay una relación importante entre mi santidad y qué tanto yo puedo estar próximo a Dios. Yo me puedo acercar a Dios, o mi comunión es más íntima con Dios, dependiendo de qué tan santo soy o no. Ciertamente el pueblo había sido santificado por Moisés, pero quizás el nivel de santidad que poseían no le permitía pasar más allá. No así con Moisés. Y en el capítulo 20, versículo 18, luego que se le da la parte de los mandamientos, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dice que el pueblo tembló y se puso de lejos. Y era el propósito de Dios que el pueblo temiera, pero no era el propósito de Dios alejar al pueblo. A veces hacemos cosas con un propósito y logramos el efecto contrario. Porque Moisés también temblaba a la presencia de Dios, pero la tendencia de Moisés era acercarse cada vez más a Dios. Claro, su santidad se lo permitía, cosa que no tenía el pueblo de Israel. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Todo ese estruendo, todos esos relámpagos, todo ese temblor, todo ese fuego, era para impregnar en el pueblo de Israel el temor de Dios, pero para que no pequéis. No para alejarlos, para que no pecando sean santos y entonces tengan un mayor acceso a Dios. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Miren qué diferencia entre el pueblo y Moisés. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No, y le da la parte de los mandamientos. Y así continúa la historia. A partir de aquí se dan otros tipos de mandamientos y señalamientos con respecto a lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con el tabernáculo. Y ya en la parte del versículo 24, Dios convoca también a Moisés, a Aarón, a Nadab, a Abiud y a 70 de los ancianos, del pueblo, para que vayan y entonces definitivamente hagan la parte de la adoración que Dios había dicho que habían de hacer, que iban a servir a Dios en aquel lugar. Pero lo llama, pero tienen que quedarse dentro de los límites. El único que puede subir es Moisés. El único que puede subir es Moisés. Ya en la parte
Ya en el capítulo 28, si no me equivoco, 28 o 33, lo estoy resumiendo. En la parte del capítulo 33 o 28, no recuerdo. Moisés, no conforme a toda esta proximidad que ha tenido de Dios, le pide que le permita ver su gloria, un paso más de acercamiento a Dios. Si alguien sabe bien, me recuerda en qué parte que está, para que podamos leerlo. No se conforma y quiere estar aún más cerca de Dios y conocer aún más a Dios. Y entonces le pide que le muestre su gloria. Y Dios le dice, mira, no te puedo mostrar mi rostro, porque no hay quien vea mi rostro y viva. Pero allí hay una peña, éntrate en ella, en una hendidura que hay allí, yo te cubriré y cuando yo pase dejaré ver, digamos, mi espalda y te dejaré ver. Y así lo hizo y de esta manera le mostró a Moisés una pequeñísima, ínfima, digamos, ínfima parte de su gloria. Tal fue el efecto que luego no se podía ver el rostro de Moisés cuando le miraban. Capítulo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú entrarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y esto aconteció, y fue así. Esta peña, esta roca, es símbolo de Jesucristo. Porque solamente en la persona de Jesucristo, estando en Él, podemos contemplar la gloria de Dios. Solamente en Él podemos acercarnos tanto como Moisés lo hizo. Moisés santificó al pueblo de Israel y no pudieron pasar del límite que Dios había establecido. Pero Jesús, en el nuevo pacto, nos santifica y podemos ir delante de su misma presencia y estar frente a Él. Vamos a leer por último Hebreos capítulo 12, versículos del 18 al 29. Dice, Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el mensaje para nosotros, hermanos, es este: que sabiendo que somos pueblos de Dios, que seamos santos como Él es santo, que le tengamos el temor reverente que esto amerita, para que podamos acercarnos a Él con la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.